de lo que hay en la Ordo Templi Draco Apophis. 5. El Evangelio de Nerón, parte de un archivo militar hallado en 1932 en Roma. 1. El emperador romano Lucio Domicio Nerón tenía apenas 17 años cuando debió ocupar el trono imperial, debido a la muerte de Claudio, año 54 DDC, y a tal edad ya se perfilaba como uno de los mejores discípulos de la escuela imperial, en que se preparaban los hombres de armas, justicia y ciencia, para dedicar su vida a la más alta responsabilidad, la de la política. 2. La humanidad mortal, engañada siempre con la historia oficial, desconocedora de la milenaria conspiración geovítica, ha creído la interesada calumnia de que los grandes hombres de la humanidad eran todos pervertidos, que podía ocupar un trono un degenerado o un demente, como ocurre en las democracias del siglo XX, y especialmente se ha inventado una historia de imperios tiranos, de formas de gobierno primitivas, de culturas que por carecer de tecnología electrónica, eran inferiores a la actual. 3. Se ha hecho creer a las masas que los antiguos eran menos inteligentes, y que las formas de organización social, política y religiosa de ellos eran, por lo tanto, decadentes, frágiles o ridículas. 4. La tarea de la conspiración geovítica, absolutamente indiscutible por la referencia y razonamiento histórico, leer Antiguo Testamento y también, en especial, el Talmud, ha tenido 6 campos de acción principal. A. La perversión de las personas usando el sexo, droga, alcohol, la codicia, y todas las debilidades psicológicas. B. La perversión de las instituciones, mediante el soborno, la infiltración, y toda clase de trucos espurios, y la mestización racial de las naciones, para provocar el detrimento sanitario que lógicamente surge de la violación a las leyes naturales. C. La destrucción, mediante intrigas, de los pueblos, enfrentándolos en guerras innecesarias. D. La utilización del pueblo elegido para actuar, mediante arquetipos psicológicos, haciéndolo perseguido y perseguidor, imponiendo una economía artificial, monetaria e injusta. E. La destrucción de todos los valores culturales de los pueblos, mediante ridiculización de los folclores propios de cada nación, puesto que no es posible dominar a una nación que mantiene vivo su espíritu colectivo y particular. Los folclores, indumentaria, poesía, canto, música, teatro, rituales, costumbres sociales, etc. Son manifestaciones del espíritu que a través del tiempo permiten conservar los valores morales y éticos, como la dignidad y la lealtad, la solidaridad, la unión, etc. F. Y la parte más terrible de la conspiración. Los instrumentos de acción social, mediática, política y religiosa para destruir todo obstáculo en la carrera de dominio mundial, que son la destrucción de libros, la elaboración de libros falsos o producción de libros maravillosos, pero adulterados de tal manera que confundan, perviertan y lleven a errores tremendos a los que buscan la verdad. El principal objetivo de estos ataques ha sido la historia, donde se ha aplicado el extremo de la calumnia, la denostación y ridiculización. 5. Nerón, como todos los emperadores romanos, sabía que el máximo enemigo a enfrentar no estaba en los pueblos aislados, que normalmente accedían a formar parte del imperio sin ningún problema, pues en él se hallaban seguros militar, económica y culturalmente. Sabía que los pueblos a veces tenían elementos disociantes que veían en el imperio un peligro para sus fechorías particulares, y muchas veces se producían batallas. 6. Pero los triunfos que los romanos festejaban, no eran precisamente logros militares propiamente dichos, sino que las campañas de exploración del mundo permitían conocer otros pueblos dispersos, los cuales eran anexados al imperio del mismo modo que es recibido un hermano en casa. Ello engrandecía al imperio y la cosmovisión de los ciudadanos. 7. El acto final de cada triunfo, era la colocación en el templo de todos los dioses, de las imágenes o estatuas que el pueblo anexado llevaba a Roma, como señal de participación en los altos designios del imperio, en el cual la libertad de culto era defendida plenamente. 8. Ser parte del imperio era un interés de las naciones en todo sentido, pues así el gobernante aseguraba para los suyos la pax romana, que significaba el derecho a reclamar defensa, protección, acceso a todos los bienes que se produjeran en todas las naciones, seguridad de engrandecimiento de la cultura, ya que el tránsito sin peligros por todo el territorio del imperio estaba asegurado mediante el ejército, y todo esto a cambio de participar activamente en las campañas militares y entregar a los almacenes todo el excedente de todo tipo de producción. A cambio, tenían asegurada la recepción de todo lo necesario que se produjera en otros sitios. 9. Sabía muy bien Nerón que no eran sus enemigos los centinelas ni se tramaban intrigas en el seno familiar o en las organizaciones del Estado. Sabía que el enemigo era astuto y ruin, y que buscaba destruir el imperio para poner a su Dios como único y absoluto sobre los dioses de los demás.
10 Nerón no desconocía que existe un Dios absoluto creador del universo, y quizá fue en su época, el más noble de los cristianos de todos los tiempos. Justamente por ello, fue el más calumniado de todos hombres en la historia del mundo.